Información de último momento, así comenzamos Argentina en vivo. Llega desde Córdoba esta información, un chiquito de 4 años que se encuentra internado en terapia intensiva tras ser mordido por un alacrán. Estaba jugando y aparentemente fue alcanzado por un alacrán que le mordió la mano. Los padres rápidamente lo trasladaron allí al hospital y vamos a tener más detalles justamente porque ya está en comunicación telefónica Juan Ledesma, el director del Hospital de Niños de Córdoba, para brindarnos detalles sobre la salud de este chiquito. Ledesma, doctor, buen día. Agustina Scioli lo saluda. Buen día, Agustina. Bien, conocer los detalles del estado de salud en estos momentos de este nene muy chiquitito, 4 años. Sí, 4 años. Es un niño que es picado por este arácnido en Villa de Soto, en la Sierra Cordobesa, y trasladado al hospital regional de la zona, que es Cruz del Eje. Ahí, debido a la complejidad ya de la sintomatología, se le administra el antídoto específico, incluso en una cuantía importante, 6 ampollas. Como su estado era grave, es trasladado inmediatamente a la ciudad de Córdoba, asistido en nuestro hospital, en el área de emergencia, donde se lo complejiza el paciente y es trasladado a terapia intensiva bajo ventilación mecánica asistida y la utilización de drogas inotrópicas, es decir, drogas que tratan de suplir la falla en la funcionalidad cardíaca. Así queda este paciente en la unidad de terapia, pero podemos decir que en el transcurso de las horas, estas 24 horas, ha habido una estabilidad presente, manifiesta en su falla cardíaca. Es decir, doctor, no hubo un avance de la sintomatología. Bien, los padres al momento de ser mordido por el alacrán, ¿se dan cuenta de lo que estaba sucediendo o el chiquito después les cuenta y les muestra la mano y los padres se dan cuenta de lo que había sucedido? No. Ellos, no tengo el dato preciso. Ya nosotros tenemos la presencia del escorpión y las características ya definidas de la picadura que se había efectuado. Así no sé el dato específico, pero bueno, llega al hospital de Cruz del Eje como picadura de escorpión. ¿En la mano? En la mano. En la mano. Por supuesto, a ver, ¿es el primer caso que se registra esta temporada? ¿Hay otros? No, nosotros tenemos una frecuencia de picaduras elevadísima. En esta época, en el área de emergencia, solo en nuestro hospital llegamos a tener 10 picaduras diarias aproximadamente. Mucho. Y esto en el hospital, en el polo sanitario, donde se encuentran 3 hospitales, hay un hospital específico en toxicología, en patología infectológica, claro, que es el Hospital Rawson, en el cual supera en adultos este promedio. Este es diario, y prácticamente, obviamente, decae en época invernal, pero se mantiene durante todo el año. Claro. ¿De qué depende la gravedad? Es decir, hoy estamos hablando de un chiquito que se encuentra en terapia intensiva, cuya evolución es relativamente buena, pero digo, ¿de qué depende la gravedad y las consecuencias que generan en el organismo? Como todo proceso, tenemos 3 factores: el hábitat, el huésped y el agente causal. En caso del agente, ha habido un aumento sustancial a lo largo de estos años, de estos 20 años, en cuanto a la proliferación, pero fundamentalmente a la gravedad de la picadura, digamos, concentración del veneno. Y con respecto al huésped, evidentemente es mucho más proclive a desencadenar cuadros críticos las edades extremas de la vida, es decir, el anciano, claro, y fundamentalmente el niño cuanto más pequeño. Claro. ¿Y cuáles son las señales de alerta, principalmente para los padres, en este caso tratándose de un chiquito de 4 años, pero hay que rápidamente trasladarlo a una clínica? ¿Hay algunos primeros auxilios que pueden hacerse en el domicilio? Sí. En principio, primero pensarlo. Nosotros, obviamente, por esta frecuencia que estamos dando, y la principal problemática que vamos a tener en los próximos años es la picadura por escorpión, sin lugar a dudas, en cuanto a su gravedad. Hay una proliferación importante que está dada fundamentalmente por el hábitat urbano, es decir, han encontrado este tipo de escorpión, que es el venenoso, el más grave, y Tustribitatus, un hábitat ideal de desarrollo en todos los sistemas de cañerías, cloacales, etcétera, claro, con el sustrato alimentario para poder reproducir. Ese es el principal factor. Cuando tenemos sintomatología
que asemeja sindrómicamente este cuadro, lo primero que pensamos, picadura de escorpión, ante cualquier otra sintomatología. ¿Cuáles son esos síntomas, los primeros síntomas? Sí, el primer síntoma, fundamentalmente, la picadura de escorpión genera muchísimo dolor. Ajá. Es decir, tenemos un niño pequeño que está en la cuna, que está y tiene un llanto intenso, inmediato, podemos pensar, sin ninguna explicación lógica, que podría tener una picadura. Es decir, o al revés, encontramos una especie, un escorpión en la cuna y el niño está durmiendo plácidamente, no lo ha picado. Claro. En el lugar del inóculo se genera un enrojecimiento, hay dolor intenso, ese dolor va progresando en el miembro, si se ha producido generalmente allí la picadura, puede tener síntomas de alteración de la sensibilidad, anestesia, dolor urente. La presencia ya del agravamiento se da con náuseas, vómito, mareo, y después sobrevienen las alteraciones respiratorias y cardiovasculares. Claro. ¿Lo principal es ser trasladado rápidamente a un hospital? Sí, sin duda, y fundamentalmente en estos extremos de la vida, ¿no? Que requiere una consulta inmediata. Nosotros toda picadura de escorpión la monitorizamos, es decir, le adosamos un aparato que valora frecuencia respiratoria, actividad cardíaca, y hacemos un control de 6 horas, claro, por más que esté asintomático. Claro. Digo, después de esta descripción de síntomas que usted hacía, que comienzan con un dolor local, después presentan un cuadro de náuseas, pueden ser vómitos, ¿ataca la función cardíaca? Si se extiende, si no es atendido rápido. El veneno, no necesariamente, generalmente los cuadros son o asintomáticos o de sintomatología banal en primera instancia, pero pueden seguir progresando. El veneno tiene la característica de actuar a nivel del sistema nervioso, es decir, a nivel neuronal, y afectar no solo el estado neurológico del paciente, pero fundamentalmente todo aquello que tiene una relación a la actividad eléctrica, corazón, actividad respiratoria, etc. Y le vuelvo a preguntar esto, doctor, ¿hay algo que los padres puedan hacer rápidamente como primer auxilio en el domicilio antes de trasladar? No. En el domicilio lo único que podría hacerse en primera instancia es colocar hielo local como cualquier picadura. Esto es para disminuir, a través de la vasoconstricción, disminuir el despliegue dentro del organismo inmediato del veneno. Y un traslado a la consulta, llevando la especie. Porque nosotros tenemos, si bien en el gran porcentaje de los casos la picadura es por el Ticus crevitatus, sumamente venenoso, existe otra especie muy frecuente también a nivel domiciliario, que es el Botrytis bonaerensis, que es inocua prácticamente. Entonces ya la primera definición la vamos observando el alacrán, el arácnido. Claro. Incluso este arácnido vivo nos sirve para ser enviado, en definitiva, que llegue el veneno al Instituto Malbrán para la extracción del mismo y la producción del antídoto. ¿Fue el caso de este chiquito? Es decir, ¿los padres llevaron el alacrán al hospital? Sí, fue llevado a Cruz del Eje, valorado en el primer centro asistencial. Pero lo principal, fundamentalmente, son las actividades preventivas, ¿no? Claro, a ver, ¿qué medidas se puede tomar? Sí, fundamentalmente, como todo arácnido, es decir, una araña, el escorpión, las actividades de protección, en el sentido. Que no esté colgando la ropa de cama hacia el piso, separar las camas de las paredes, todo lo que es ordenamiento dentro del domicilio y el peridomicilio coayuda. Limpieza y orden. ¿Suelen esconderse en lugares oscuros, doctor? Sí, fundamentalmente en oscuros y húmedos, y vinculados a lo que son las cañerías. Entonces los vamos a tener en zona de baño, cocina, lavadera. Puede entrar obviamente desde el peridomicilio al ingreso a través de puertas y ventanas, entonces la utilización de burletes, la utilización de rejillas a nivel de las rejillas de patio, en lavadero, en cocina, Bien, principalmente orden allí y limpieza, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por todos los detalles que nos ha brindado. Esperemos que el chiquito siga evolucionando favorablemente y bueno, siempre son importantes las medidas de prevención y también para los padres saber cómo actuar en estos casos. Gracias.
No, un placer. Hasta luego.